yo soy Guille, podríamos llamar un herpetólogo ahora mismo y, bueno, soy un apasionado de los reptiles y los anfibios que llevo desde muy pequeño dedicándome de una manera u otra a ello y ahora mismo estoy viviendo en Reino Unido y estoy trabajando en estos momentos como cuidador de un zoológico, de un mariposario y a la vez también estoy acabando mi máster de zoología con especialización en la herpetología. La verdad que no te sabría decir el momento exacto. Hace unos años, cuando mi madre se mudó de casa y estábamos recogiendo los trastos, encontré algunos dibujos que estaban datados de cuando tenía 5 o 6 años del Zoo de Barcelona que íbamos a visitar y era un camaleón que había pintado yo. Y ya tenía una obsesión, se ve, obviamente por los dinosaurios, como todos los niños que les gustan los animales, pero los reptiles me llamaron por alguna razón. Y luego el recuerdo más temprano que tengo así era de cuando tenía unos 7 o 8 años, desde mi balcón daba a una plaza y veía unos chavales que siempre se traían serpientes del campo y estaban haciendo tonterías y me fascinaba el hecho de poder coger una serpiente o alguna cosa así. Yo creo que desde esa época ya me gustaban. Y es algo muy raro porque mi padre tiene fobia a las serpientes y a los reptiles en general. Pero sí, fue algo como obsesionado desde que tengo 7 o 8 años, yo creo. Mi carrera profesional ha sido bastante interesante porque no ha sido el modo convencional que yo veo o digo de cómo lo suele hacer la gente, pues que una vez acaba el instituto del bachillerato entran a hacer una carrera. Y de ahí pues hacen prácticas o empiezan a buscar trabajo y dedicarse. Yo fui al revés. Yo empecé primero trabajaba, bueno, ya tenía reptiles en casa como hobby cuando era más chaval y luego empecé a trabajar en una tienda de reptiles. Bueno, era de animales en general, pero tenía una sección de reptiles y de ahí pues me fui interesando más en el tema profesional y me fui a vivir a Menorca y trabajé ahí con aves rapaces. Y ese verano me cambió un poco la idea de decir, quiero dedicarme a trabajar con animales de una forma u otra. Y hice un curso de herpetología en Madrid, un diploma de técnico en cuidados de reptiles, que no era nada, era avalado para por la Universidad Complutense de Madrid, pero no era un grado medio ni una carrera. Y de ahí pues me salió algunas ofertas de trabajo que cogí que fueron en Chipre. Me fui a Chipre a vivir un par de años y de ahí pues empecé con Grupo Atrox, que es una empresa que se dedica al tema de reptiles y anfibios en zoológicos y estoy trabajando con ellos 4 años y entonces ahí es cuando me di cuenta que quería asumir algunos puestos más altos o en diferentes sitios y siempre me pedían una carrera. Aparte de la experiencia que pudiera tener, ya eran 5 o 6 años por lo menos. Y dije, en ese momento tenía 27 años y dije, "Uf, antes que sea nada demasiado tarde voy a estudiar la carrera". Me vine aquí a Reino Unido porque tenían exactamente aquí donde estoy en Bangor, hacen el grado o la carrera de zoología con especialización en herpetología, que era lo que me interesaba, que realmente en Europa creo que hay dos sitios solo, que es, uno es este y luego es en Bruselas, que estuve viviendo en Bruselas también durante una época y conocí mucha gente que estaba haciendo un máster de herpetología. Y eso aún me interesó, me hizo interesarme más y me saqué el bachillerato a distancia cuando estaba viviendo en el extranjero porque no tenía ni el bachillerato en ese momento. Y bueno, y aquí estoy ahora, después de casi 5 años, que ya me saco la carrera y estoy terminando el máster y pues involucrado en todo lo que puedo en tema de herpetología, ya sea nacional aquí en Reino Unido o sea en España, donde pueda. El nombre de herpetología, pues viene del griego de herpetos, que significa cosas que se arrastran, digamos, como pues, los reptiles, las serpientes, a los lagartos y también, obviamente, los anfibios. Entonces, la herpetología es el estudio básicamente de los reptiles y los anfibios. Y dentro de estos estudios, pues hay muchas ramas que podemos estudiar, pues ecología, toxinología, genética, conservación, muchas cosas. Lo bueno de los reptiles que no solo para conocer los reptiles en sí, sino también nos pueden ayudar mucho en temas de ecología para otros animales o para
Pues un poco para ver el estado de algunos ecosistemas. Son muy buenos indicadores, especialmente los anfibios, porque también son muy susceptibles a cambios climáticos y a cambios del ecosistema. Entonces, el estudio de la herpetología puede darnos muchas pistas de cómo están yendo las cosas en el mundo, especialmente ahora con el cambio climático y demás, pues es algo importante. Y al final que son animales que están dentro de nuestro ecosistema, que tienen un lugar dentro de la cadena trófica, ya sea como, como presa o como depredador, entonces siempre son importantes. Y aparte que es eso, que son animales súper interesantes, que la gente les tiene mucho miedo por desconocimiento, muchos mitos, y es importante pues esto, conocer realmente qué son estos animales, por qué no les debemos temer y qué importancia tienen dentro de nuestros ecosistemas. Hay muchos especialmente que he escuchado dentro de zoológicos de que las serpientes te miden o los sapos te escupen, las salamanquesas se comen la ropa y todos, al final todos tienen una explicación científica. Yo creo que el que la gente dice, a mi primo se le escapó una serpiente y le estaba midiendo. Si hubiera pasado alguna vez sería seguramente que la serpiente estaba intentando coger calor y se estira lo máximo posible contra un cuerpo caliente que sería el nuestro. A lo de que los sapos escupen, no sé dónde ha salido. A que escupen y te quedas calvo, me refiero. A salamanquesas que se comen la ropa, pues seguramente se están comiendo las polillas que se comen la ropa. Pero muchos salen por eso, por hablar de una cosa a otra persona y la historia se va tergiversando un poco y cambia. Algunos de los mitos también de que las serpientes venenosas te persiguen a morder y cosas así, que si te muerde una serpiente te tienes que cortar el dedo o tienes que chupar el veneno. Son muchos, hay muchísimos. Podríamos hacer una entrevista solo de las tonterías que a veces se oyen. Y bueno, no son tonterías porque al final a la gente por desconocimiento ah, pues se lo cree, ¿sabes? Pero es nuestro, no trabajo ni deber, diría, pero es importante pues explicárselo a la gente porque estas cosas se transmiten de generación en generación y al final no hacen nada más que daño a estos animales. Antes, ecología, conservación, toxinología, genética, taxonomía también. Hay muchos, la verdad. Y luego dentro de la herpetología también está pues el cuidado de los reptiles como técnico o cuidador de reptiles. Realmente hay mucha gente, por ejemplo, que no son realmente herpetólogos en sí, pero que por A o por B se dedican dentro de su faceta, ya hayan estudiado genética, química, hayan estudiado ecología o ciencias ambientales. Esa gente si al final acaba aplicando su carrera o sus estudios en algún tipo de reptil o anfibio, técnicamente también son herpetólogos en una extensión u otra. Entonces es muy variado. Realmente mm, depende de lo que uno le guste. A mí, por ejemplo, me gusta bastante la genética y la taxonomía, que es lo que estoy haciendo en mi máster y mi trabajo final hice mi trabajo final de grado. Pero hay otra gente que conozco que le gusta mucho pues el tema de la ecología, de ver cómo las serpientes afectan ciertas cosas dentro de un ecosistema, incluso también con asociación con humanos, cómo afecta el conflicto de serpientes con humanos en ciertas zonas rurales de la India, por ejemplo. Am, Hay muchísimas variaciones, hay incluso cosas niche muy concretas que yo no te sabría decir ahora de memoria, pero es súper interesante, la verdad. Dinero sobre todo. Los fondos para hacer este tipo de estudios que son muy escasos, la verdad. A ver, no siempre hay ciertas especies o ciertas zonas a las que se entra mucho dinero, pero yo diría que ya, no va a ser mi respuesta solo, pero que el conseguir dinero para tirar un proyecto adelante, un estudio, es lo más difícil. Me acuerdo, un amigo mío estaba estudiando pues, temas de ecología en serpientes venenosas de la India y hizo un estudio recogió todos los papers o los artículos publicados que habían recibido algún tipo de subvención
y hizo un gráfico de cuánto dinero se había destinado a la ecología de serpientes venenosas, y lo comparó con el resto de dinero que se había dado a estudios de serpientes venenosas. Y era, creo que habían $130.000 que se habían dado en los últimos 20 años comparado a los millones que se habían dado para el estudio farmacéutico, por ejemplo, o otras cosas. Pero aparte de eso también es la poca importancia que el público en general le da a los reptiles o los anfibios. Es difícil hacer que la gente conecte con un animal que se repudia normalmente o que no parece amoroso o achuchable como si fuera un animal peludo. Si fuera un tigre, por ejemplo, un panda, que el panda realmente es de los animales que se da más dinero y se destina más dinero y me voy a meter aquí un poco en problemas, pero realmente es un poco inútil la cantidad de dinero que va para la conservación del panda comparado con la de muchísimas más especies que se podrían beneficiar de ello. Eso y también eso, que necesitamos un poco más de especies representativas para los reptiles o los anfibios, algo que la gente pueda conectar. Otra cosa también es la utilidad, que la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a salvar esta serpiente o este lagarto o esta rana? ¿A qué me sirve? En temas de veneno, por ejemplo, es algo que se utiliza bastante un factor económico para que a la gente le importe. La creación de antídotos o la creación de medicinas a través de venenos que la gente dice, ostras, más de $1 millón en este, en el desarrollo de esta medicina, creación de 20.000 empleos, yo qué sé, cosas así, ¿sabes? Que es un poco lo que llama a la gente. Yo creo que, aparte de esto, uh, ya pues el tema de que la gente crea o no en en el cambio climático, que hay muchísimas pruebas y muchísimos estudios sobre ello, pero mucha gente obviamente no lo acepta. Entonces, si estás intentando hacer un estudio ecológico o de conservación de especies, especialmente en anfibios que se ven muy afectadas por el cambio climático, es algo difícil ah, de llevar a término. Depende mucho de las especies. Hay especies que realmente son muy adaptables, especialmente al, al avance de la civilización. Cuando construimos ciudades, pues se adaptan mucho, especialmente a muchos reptiles. Hay muchos estudios que han mirado pues cómo se termorregulan ciertos lagartos en zonas de ciudad comparado con zonas rurales, cómo realmente a veces las paredes de edificios sirven mucho mejor como superficie para solearse para ciertos lagartos comparado con otros sitios en la naturaleza, pero hay otras especies que necesitan pues condiciones pristinas, que necesitan bosque primario sin que haya ningún tipo de intervención humana. Realmente para encontrar anfibios y reptiles, especialmente en España, es bastante fácil. Seguramente la gente que vive ahora al norte también hay bastante salamanquesa, pero el resto de España es muy fácil ver salamanquesas dentro de casa o en las paredes. Anfibios sí que puede ser un poquito más difícil, pues en zonas más húmedas, en charcas, pero incluso los sapos comunes se pueden ver en zonas muy secas, que no hay agua abundante durante todo el año. Pero lo interesante de los reptiles es eso, que depende también de en qué parte de la esfera del mundo, digamos, estás, pues va a variar un poquito pues el tipo de hábitat que puedes encontrar. Lo interesante también es que tienen muchísima variabilidad y muchísimas adaptaciones para diferentes sitios. No te sabría decir específicamente dónde ver. Yo creo que es más enfocado a cada especie. Si vas a buscar una especie de montana, pues obviamente vas a tener que irte más lejos y vas a tener que buscar ciertas condiciones del posible hábitat. La gente piensa que están en todos los sitios, pero no es así. Si una distribución de una serpiente está en unos picos, por ejemplo, lo más seguro es que van a estar en la
cara sur y este, que es donde da más el sol durante el día. El este es donde sale el sol por la mañana, que es cuando se asolean, y luego toda la cara sur siempre come sol. Entonces, estas cosas sí que se tienen que tener en cuenta a la hora de intentar encontrar a ciertas especies. Diferentes razones es importante, ya sea a la hora de intentar encontrarlos, pues para llevar a cabo un estudio y luego, si depende del tipo de proyecto que se esté llevando a cabo, es importante entender qué necesita o utiliza ese animal durante su ciclo. Si, por ejemplo, se hacen muchos proyectos ex situ, que básicamente significa que se coge una población que está en bastante peligro y se lleva a unas instalaciones donde se reproducen para la reintroducción. Pues entonces es súper importante ahí entender la ecología de esos animales, pues para poder tener un proyecto de cría que sea exitoso, pero también a la vez entender un poco su ecología ayuda pues a identificar ciertos problemas. a- pues, si estamos hablando en cuanto a conservación, am, si sabes la ecología de un animal que utiliza pues charcas temporales, por ejemplo, es importante saber qué charcas utilizan, cuándo es la temporada que utilizan, y al entender esa ecología también, pues podemos, ¿cómo se dice?, conectarla con otros factores que podrían afectar a ese animal, y a su conservación. Si un animal está bastante en peligro de extinción debido al cambio climático y utiliza charcas temporales y no llueve, pues obviamente podemos hacer una conexión ahí. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo estudié genética, lo vi mucho en mi trabajo final de grado, que el estudio que se hace, el estudio genético que se hace en ciertas especies, yo estudié víboras de fosetas asiáticas del género Trimeresurus. Entonces, casi siempre lo que se utilizaba para hacer un estudio genético, para separar ciertas especies o para ver qué diferencia había dentro de una misma especie en diferentes situaciones geográficas, se utilizaba un gen solo. Bueno, se utilizan varios, pero la gente normalmente utiliza un gen que es el citocromo B, y es un gen que se llama de evolución muy rápida. Entonces puede cambiar mucho en poco tiempo y puede, cuando se expresa, ah, perdona, en el laboratorio, pues da resultados muy interesantes porque eso cambia. Pero lo que no entiende la gente que es un gen mitocondrial, lo que está dándote información de la madre. En esa especie, si entiendes la ecología, sabes que las hembras se pasan casi toda la vida en una zona. Son muy estacionarias. Entonces sí que se desplazan un poco, no son como otras especies de víboras que básicamente vienen 10 metros cuadrados toda su vida, pero no son las que se desplazan para la reproducción. Entonces, ¿qué pasa? Son los machos. Los machos son los que se mueven mucho pues, para encontrar hembras. Entonces son los que pueden hacer un flujo de genes entre diferentes poblaciones, ya que tienen un hábitat mucho más, un rango de hábitat mucho más extenso. Entonces, por eso es importante cuando se hacen estudios genéticos a nivel poblacional, el incluir genes nucleares, que realmente los puedes encontrar en machos y hembras, porque la ecología de esa especie afecta al cambio genético y a los estudios cuando se hacen, ah, cuando se miran ciertos genes. Eso, en mi campo, eso es la importancia de entender la ecología, ah, para, para estudios genéticos, y que a la vez también estos estudios genéticos se pueden aplicar a la conservación. Tipo de estudios se haga. Por ejemplo, primero te voy a dar mi caso. Para estudios genéticos, normalmente lo que se hace es se toman muestras de animales en libertad. Por ejemplo, fuimos a la India hace unos cuantos años y fuimos a una zona que nos interesaba y estuvimos buscando durante unas semanas pues, ejemplares de serpientes venenosas, y cuando cogemos uno o cuando encontramos uno, pues simplemente pues, lo
procesamos. A veces depende de la situación donde estemos. Si, por ejemplo, nos quedamos a dormir en cabañas o en tiendas de campaña, no lo hacemos ahí mismo. Otras veces, si estamos pues, a 10 minutos o a 20 minutos del hotel, se ponen en bolsas, llevan al hotel o al centro donde estemos y se procesan ahí. Y luego se vuelven a liberar, obviamente. Y el proceso pues incluye, se corta un trocito de escama o se saca sangre, se extrae veneno, se hace un recuento de escamas, se toman pesos, medidas, se sacan fotografías pues, de todas las escamas de la cabeza, de distintas de cosas que puedan interesarnos. Pero en este caso, también utilizábamos animales que habían muerto atropellados en la carretera, que estuvieran bastante frescos. Entonces podíamos coger una muestra de hígado o de músculo, que son mucho más fáciles para extraer ADN luego. Am, Otros estudios que utilizan, que estudian especies mucho menos abundantes, que por ejemplo se sabe de uno o dos ejemplares, pues a veces se sacrifican ejemplares que se encuentran, que suena contraproducente, el, el- pero es para, aunque suena mal decirle, para un bien mayor, ya que realmente si sacrificar una especie que se ha encontrado en libertad afectaría a la población, esa población ya está técnicamente extinta. Aunque hayan algunos ejemplares, técnicamente extinta significa que no se va a reproducir cuando mueran estos ejemplares, se acabará. Ah, Otros estudios simplemente es la observación de las especies en libertad para observar pues su movimiento ecológico. Por ejemplo, ¿no? Yo estuve aquí haciendo un estudio que miramos una especie introducida que se había escapado de un zoo hace 60 años y se ha adaptado a una zona, entonces se cogían estos animales, se les introducía radiotransmisores y luego hacíamos durante un año un seguimiento del movimiento de estos animales. Cada día salíamos y cogíamos pues datos durante la mañana y durante la tarde. Y en este caso, para que los datos fueran lo más fiables posibles, no tenías que intervenir con el animal, tenías que hacerlo desde una distancia que el animal no te viera ni tú interfirieras en su ciclo diario, porque al final esto estarías afectando, digamos, a los datos. Si tú vas y el animal va recto y te ve y le molestas y se cambia de dirección y lo anotas o notas el punto donde se ha ido, realmente tú has afectado a esos datos y no son fiables. Otra gente, pues, por ejemplo, el Zoo de Chester, que son muy famosos aquí por hacer temas de conservación ex situ y también algunos in situ, pues se llevan una parte de una población de un animal que está en bastante peligro de extinción y crean pues unas instalaciones específicas para la cría de estos animales, reproducen estos animales en un cierto número que convenga para la especie y luego se vuelven a reintroducir en la naturaleza pues para llevar los números de la población pues a niveles am, más buenos, vamos. Pero sí, hay muchas cosas, depende del estudio, como digo. Algunos se hace in situ, que es en el sitio, otros no se tiene ningún tipo de interferencia y se observa, y otros, pues como yo decía, pues cogíamos algunos datos, algunas muestras, y luego en el laboratorio, pues ya se hace todo el otro tema más aburrido del estudio. Desafortunadamente hay muchas y cada vez hay más porque, pues, en el tema de anfibios, por la introducción de ciertos virus, enfermedades como el quitridio, luego también en anfibios y en reptiles, pues por la destrucción y la fragmentación del hábitat, que es uno de los mayores problemas para especies de reptiles, especialmente que tienen hábitats muy concretos o muy pequeños. Pero para decirte algunos, te podría decir, bueno, la salamandra gigante china o japonesa también, que la hay, por el tema de comercio de carne, por ejemplo. Am, las ranas arlequines, que hay bastantes especies en peligro de extinción y sobre todo pues por temas de quitridio en su momento, luego también por la tala de árboles y de su hábitat. De mi serpiente favorita, la víbora del musgo de Mangshan, que vive en una pequeña zona de una montaña en el sur de la China y es
está realmente, solo vive en esa zona pues cosas que les afectan especialmente son la construcción de carreteras alrededor y demás, y también el tema de tráfico ilegal de animales. Se estima que solo hay 500 en libertad. Y luego muchas especies también que sufren sobre todo por el tema de ser insulares, que viven en islas, entonces quizá la población o la especie está muy bien por el espacio que tienen, pero al vivir en un espacio cerrado que no se pueden esparcir ni tienen ningún tipo de habilidad de desplazarse porque son reptiles y pues quizá no nadan, hay algunos que sí que lo hacen pero no pueden, la introducción de especies invasoras, por ejemplo, como ratas y gatos, pueden acabar con ellos así. Entonces, aunque no estén en peligro de extinción porque debido a su extensión de territorio y el número de animales que hay, están en least concern, que es sin ningún tipo de riesgo, un pequeño cambio dentro de su ecosistema podría acabar con ellos. Y hay muchas especies de animales insulares que, sobre todo en el Caribe, por ejemplo, hay muchos escincos, algunos anolis, que son un tipo de lagarto, y podemos hacer una lista muy, muy grande, especialmente anfibios. Yo realmente, sinceramente, no soy muy de anfibios. Mi especialización es más en tema de serpientes, especialmente serpientes venenosas, pero sé que la gente que se dedica a anfibios, pues tienen faena ahí para, para, para salvar todos. Bastante, la verdad, que aunque nosotros quizá, bueno, lo notamos obviamente ahora, últimamente en los veranos que estamos pasando, pero los anfibios también y los reptiles también lo notan. Ya no solo por el tema térmico de poder soportar ciertas temperaturas, pero muchas cosas como hay muchos reptiles que son ah, sexualmente dependientes de la temperatura. Entonces significa que cuando ponen huevos las hembras, dependiendo de la temperatura a la que se incuben estos huevos, sale un ratio de sexos distintos. Entonces, normalmente, pues a temperaturas, vamos a decir, entre 23 y 26 grados salen 50% machos y hembras. Menos de 23 salen todo hembras y más de 26 salen todo machos. Pues ese es un ratio, un porcentaje bueno. Pero si empieza a subir la temperatura y la incubación ya pasa a 26, 27 grados, entonces la cantidad de machos comparado a hembras que salen, o al revés, la de hembras comparado a lo que sale es desproporcionado y puede afectar pues a la población y a la cantidad de individuos que se reproducen con éxito. Y como digo, temas de temperatura también afecta a cómo luchan a ciertos reptiles y anfibios contra enfermedades. Es verdad que el quitridio, por ejemplo, es más fácil que la transmisión con temperaturas más altas, aunque aquí también hace frío y también tienen muchos problemas los anfibios con ello. Pero sí, sí, en todos y luego en anfibios sí dependen de zonas acuáticas para su reproducción, que es casi la mayoría, con algunas excepciones de algunas especies. Pues obviamente las sequías y las faltas de lluvia en ciertas zonas, o luego las lluvias torrenciales y los tornados y huracanes también pueden sesgar poblaciones de islas y demás sitios. Mm, No diría tanto adaptaciones porque realmente los cambios pueden ser muy rápidos en cuanto al clima, pero la evolución no coge a tiempo con estos cambios que estamos acelerando. Entonces, un caso muy curioso de adaptación sería, y que no es realmente adaptación, sino es básicamente selección natural casi forzada, es como decía los anolis, estos lagartos am, centro y suramericanos. Se vio en una isla que cambió totalmente su morfología a causa de un huracán que pasó a través de esa isla. Y lo que pasó es que los que tenían las uñas más largas, dentro de la misma especie, algunos tenían unos dedos más largos o más cortos, pues como nosotros somos más altos y más bajos o más.
somos pelirrojos y morenos, pues ellos, algunos tenían las uñas o los dedos más largos y esos fueron los que sobrevivieron al huracán ya que se podían coger mucho mejor a ciertas ramas. Claro, ¿qué pasó? Que sesgó totalmente a la población de animales con brazos o con piernas, con dedos cortos. Y cambió totalmente la morfología de una especie. Pero realmente la adaptación que puedan tener, ese es el problema, que no les estamos dando suficientemente tiempo a los animales para adaptarse a los nuevos cambios que hay. Hay muchos animales que están súper adaptados a, a su ecosistema. Incluso hay ranas que se congelan durante meses y luego pueden volver a la vida técnicamente, que no están muertas, pero están en una fase de congelación a través de, de reacciones químicas que pasan en su sangre, que son alucinantes. Lo estuvimos estudiando en la carrera era un término que se llama la supercongelación, que es alucinante. No, no me acuerdo exactamente cómo funcionaba, pero el hecho de que se bajara la temperatura causaba una reacción química que les permitía soportar estas temperaturas, pero a la vez esta reacción química causaba una reacción térmica que les ayudaba a no congelarse del todo. No sé, una historia muy rara, como digo, pero alucinante. Y hay muchísimos reptiles que viven en zonas áridas. Por ejemplo, estuvimos en Marruecos y en el Sahara Occidental hace un año. Y cuando estuvimos en el Sahara Occidental estábamos en medio de la nada. Era un desierto de piedras, no el típico de arena blanda, sino de piedra que no hay nada. Y ahí encontrábamos lagartos de colas espinosas gigantes, o sea, eran enormes. Y yo pensaba, ¿qué comen estos animales? O qué beben? Porque realmente llueve quizá un par de veces al año ahí. Pero sí, sí, especialmente en hábitats extremos, los reptiles y los artrópodos son los grupos que más triunfan, o sea, que se pueden adaptar mejor a este tipo de hábitat. A mí el salir al campo, la verdad. Sí que durante bastante parte de mi carrera me he dedicado pues al mantenimiento de reptiles en cautividad, en centros zoológicos o distintas instalaciones, pero el estar en el campo y salir y tener esa intriga de que vamos a ver esta noche, vamos a salir, porque pueden pasar mil cosas, cada día es distinto, hay distintas condiciones y puedes ir por el mismo camino 100 veces seguidas que a la 101 te sale algo o ves algo que no habías visto nunca. Entonces, para mí lo que disfruto más es si hacemos trabajo de campo o incluso yo viajo muchas veces por mi gusto personal para ver reptiles, obviamente. Si no, no viajo para nada. Pero, pero sí, sí, el estar en el campo es lo que me da más vida a mí. A ver, así buena que tenga más en memoria fue. Bueno, tengo dos, que te voy a decir dos. Una fue en Costa Rica con mi muy buen amigo Rubén, que me acompañó en ese viaje y la verdad que fue un exitazo. Fuimos a ver realmente reptiles y anfibios en la naturaleza y estábamos intentando ver una víbora de fosetas de la palmera, que la llaman, una Botrytis nigroviridis. Y viven en zonas de gran altitud en Costa Rica, por encima de los 1500 metros, y es bastante difícil de ver, la verdad. Y íbamos con un guía que sabía bastante y estuvimos 2 o 3 días buscando por distintos sitios y no vimos nada, solo nos habíamos mojado, hacía frío porque obviamente, aunque sea un país tropical, a esas alturas, pues era una media temperatura entre 12 y 13 grados y hacía frío de noche, a veces incluso había bajado un poco más. Y al último día que teníamos opción de quedarnos con ese guía, cogimos un camino y ya estaba. Yo tengo algunos vídeos que he grabado en mi canal y se me ve en la cara de que cuando hablaba ya no podía más ya, de la frustración más que nada, porque no es culpa de nadie al final, ¿sabes? Que llevamos tiempo buscando ese animal y no salía nada. No, no es que no saliera el animal, sino no veíamos muchas más cosas porque en esos hábitats realmente no hay mucha más cosa, no se mueve tanto animal como en los trópicos. Y estábamos andando por este camino y el guía nos llamó y dijo, he visto algo, pero se le había roto justo la linterna. Y dice,
había visto algo y lo estaba intentando mirar y no lo veo. Y fuimos ahí a mirar y vimos la serpiente encima de un tronco y estaba ahí. Y de la emoción yo me puse a llorar un poco, ¿sabes? No llorar fuerte, pero que se me caían las lágrimas porque es que había costado tanto encontrar ese animal y parecía como de película. Ya era el último día y digo, es que no vamos a ver al final. Y nos salió y flipamos. Y la verdad que eso fue de las veces que me ha gustado más encontrar o ver un animal en libertad, por todo el esfuerzo que pusimos. Y luego la otra fue en la India, que estuvimos en el estado de Mizoram, que se llama, que es un estado que está bordeando con Myanmar. Entonces, tiene mucha influencia de fauna de esa zona. Y estamos buscando una víbora la víbora de la montaña china, que se llama Obophis monticola. Y estamos en un parque nacional muy chulo por la noche, en una zona que nos habían dejado andar, porque ahí sí que íbamos con una gente que estaba haciendo un estudio para la Universidad de Mizoram. Entonces tenemos permisos para entrar en zonas más restringidas del público y especialmente de noche. Y habíamos encontrado algunas serpientes muy interesantes ya esa noche, algunos lagartos también. Pero yo quería ver una Bofis, es una serpiente que me gusta mucho. Y siempre me decía, no, es que cuando llueve, pues con el agua a veces acaban en la carretera o en los caminos y lo puedes ver. Y luego que esos animales viven sobre todo enterrados bajo hojarasca durante la mayoría del día o durante semanas a veces. Pero es que íbamos andando por un camino y era todo hojarasca. Y así de potra le di con el gancho que tenía, con este gancho, este de aquí, a un montón de hojas al lado de un camino donde caía así la tierra y le di así. Y justo debajo había un trozo de serpiente saliendo y digo, no puede ser, ¿sabes? Pero imagínate, tienes 1 kilómetro y justo le di ahí de potra, ya un poco por desgana decir, ostras, no encontramos nada. Y justo vi la serpiente, y dije, no puede ser. Y puse el gancho, saqué sí, salió una víbora pues de unos 60 70 centímetros, un buen tocho. Y estaban todos mis amigos, bueno, todos mis compañeros más abajo del camino y no les dije que la había encontrado. Dice, venir aquí un momento, que he visto algo, no sé qué. Y cuando vinieron y vieron ese animal no se lo podían ni creer. Y lo bueno es que justo 10 minutos más tarde, bajando el camino porque estaba lloviendo, una pequeñita también salió que el agua la había arrastrado hacia el camino. Pero esos son mis dos momentos recientes así que me ha gustado más y que recuerdo con más emoción.